Buenos días. El día de hoy vamos a presentar un paper de RSNA de la revista Radiographics relacionada con la clasificación de los quistes de Wozniak versión 2019, una guía ilustrada para el uso clínico. Sin más preámbulo, vamos a entrar directamente en materia en relación con este tema que para algunos ha sido un poco controvertido, para otros ha tenido suficiente claridad, y el objetivo obviamente es que fue sometido esta clasificación de la cual se viene hablando aproximadamente desde el año 85, que inicialmente había sido presentada por el doctor Morton Wozniak, y que en la actualidad ha requerido de una revisión a fin de obtener un mejor manejo en cuanto a las imágenes, todo siempre en pro de beneficio del paciente y siendo nosotros un elemento primordial para la ayuda de las especialidades, en este caso la urología. Bueno, en ese sentido, esta revisión lo que pretende es proponer algunos cambios relacionados con definir adecuadamente si se trata de una imagen quística o si se trata de una masa renal a la que nosotros nos estamos enfrentando en el día a día en los estudios que revisamos, tanto de tomografía como de resonancia. Hay que aclarar un concepto y vamos dando conceptos en la medida en que vamos haciendo la presentación, y es que todas las lesiones que tienen menos de el 25%, es decir, dentro de la imagen que nosotros estamos encontrando en el riñón y de manera subjetiva cuando la estamos evaluando, encontramos menos del 25% de una imagen que presente realce, obviamente vamos a definir de que la vamos a manejar como una imagen quística, pero si tiene, vuelvo e insisto, de manera subjetiva, un componente mayor al 25% que incluso tiene realce, entonces ya no entraría en la clasificación de quistes de Wozniak. Entonces ese es un tema que hay que tener en cuenta. El otro punto es enfatizar la especificidad para el diagnóstico de los cánceres renales quísticos. Obviamente, el objetivo de evaluar esta especificidad es porque desde hace mucho tiempo atrás, es decir, desde que se inició el tema de la clasificación, hay un sinnúmero de masas quísticas que se habían venido manejando de manera indolente, y muchas incluso habían sido tratadas innecesariamente. El tercer elemento que hay que tener en cuenta es tratar de mejorar la concordancia entre los observadores, es decir, el objetivo de esta revisión es tratar de establecer, digamos, puntos en común o puntos claves para tratar de hablar el mismo idioma y para que las especialistas en neurología por lo menos tengan un punto de partida para poder abordar o poder definir el manejo con estas lesiones renales. El otro objetivo que tiene también esta revisión es el de reducir la variación en cuanto a las tasas de malignidad que se notifican cada vez que nos enfrentamos a un estudio y encaramos una lesión de características quísticas o de características sólidas. Y otro de los elementos importantes es tratar de incorporar la resonancia y, en cierta medida, aunque si bien es cierto, desde el inicio de la clasificación, la ultrasonografía por ahí se ha tenido en cuenta, igual no es, digamos, el objetivo de tratar de establecer una ayuda diagnóstica adicional para la clasificación de estos quistes. Entonces, en resumidas cuentas, es la tomografía y la resonancia la que en la actualidad, digamos, tienen el protagonismo para la clasificación de estas lesiones. Muy bien, ahora, desde el año 85, estos son dos artículos originales que, bueno, quise traerlos de manera rápida, acotados en la revista de Radiology, escritos por el mismo Morton Wozniak, quien en el año 2012 y en el 2014 habla acerca de cómo ha sido la evolución de esa clasificación que él en un principio
no la publicó como una clasificación como tal, sino que estaba haciendo una revisión del estado del arte en esa época por el editor de Radiology, que le había dicho que, bueno, que hiciera una revisión del estado del arte acerca de las lesiones renales. Es el mismo doctor Morton quien hace una revisión 25 años después, y es él mismo quien hace una revisión sobre todo de la muy polémica clasificación 2F, que incluso es él en este artículo del 2014 en el que la menciona y hace algunas acotaciones importantes que obviamente lo podemos hablar en otra oportunidad. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuándo utilizar la clasificación de Wozniak versión 2019? La clasificación de Wozniak define las masas, es decir, las masas renales quísticas según la inspección visual que nosotros estamos haciendo, o sea, una inspección subjetiva. Entonces, como les dije ahora, debemos tener en cuenta muy particularmente en aquellos pacientes en los que nosotros vemos que un 25% de esa imagen o de esa masa no presenta realce, entonces ya entraría al protocolo tanto de tomografía como de resonancia como una masa, como una lesión quística o por lo menos de comportamiento quístico. Y es ahí cuando ya vamos a implementar la clasificación. Pero si de manera subjetiva nosotros vemos que esa área de realce supera el 25%, ya no entraría dentro de esa clasificación y ya entraría a hacer un manejo de una masa renal, pero que obviamente en este momento nos compete otra situación. Para que tengamos en cuenta las técnicas de imagen que se han venido utilizando dentro de esa clasificación de cuándo usarla y concomitantemente las técnicas de imagen, debemos tener en cuenta cuando estamos encarando una imagen de estas características, mirar siempre las densidades. Entonces, hay varias opciones para mirar las densidades. Nosotros podemos establecer un ROI único en la zona más representativa, o podemos establecer varios ROIs para tratar de definir las densidades de esas lesiones. Habitualmente nosotros siempre vamos a encontrar obviamente densidades que sean pequeñas, que estén por debajo de los 20 o de las 10 unidades Hounsfield, que nos permite obviamente establecer que estamos ante una lesión que no tiene componente, líquido, sino un componente sólido. En este caso particular, aquí logramos ver sin contraste, en el corte axial de tomografía, vemos de manera periférica en hora 1 a 6 una área que pues, se evidenciaba con un tenue incremento de la densidad. Y cuando se establece el ROI, vemos que la densidad era muchísimo mayor en comparación con la zona central. Entonces, ahí lo que se trata de establecer es aproximadamente de manera subjetiva el porcentaje para poder saber si entramos esta imagen al protocolo de manejo de quiste de Wozniak o de una masa renal. Ya cuando se le suministra el contraste, vemos que el realce que presenta en la zona central no es mayor. Inicialmente había sido de 7, aquí es de 11, pero la zona periférica había presentado un mayor realce. Entonces ya eso nos obliga a pensar de que no debemos decir simplemente es un Wozniak 1 o 2 o bueno, lo que fuere, sino que ya hay que tener en cuenta estos elementos. Los resultados de este paciente particularmente habían arrojado en el estudio histopatológico que era un carcinoma de células renales con algunas lesiones de áreas necróticas. Y obviamente que había sido evidenciado en la cirugía y en el estudio histopatológico. Bueno, dentro de las técnicas de imagen para la evaluación de las masas renales quísticas hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, la técnica inicial que se había establecido había sido el de la tomografía, en su momento no se tuvo muy en cuenta la resonancia. Por ahí se mencionó en algún momento la ecografía, pero el objetivo de hacer la ecografía era con el ánimo de realizar el Doppler para ver la vascularización que pudieran tener estas imágenes. Pero el autor original, obviamente el doctor Morton, había hablado de que
por ahí no tenía mucha utilidad, pero sí podía dar algunos elementos de juicio para hacer una adecuada clasificación. Así de que la ecografía no fue considerada como valiosa para esa clasificación, por lo menos originalmente, y que en la actualidad, valga la pena decir, no tiene un protagonismo importante como sí lo tiene la resonancia, que más adelante vamos a ver. La resonancia también hay que tener en cuenta que hay que establecer el protocolo de masa renal o si vamos a establecer el protocolo para imágenes de características quísticas o de comportamiento quístico. Entonces, siempre vamos a obtener las imágenes tiempo de relajación longitudinal y transverso con supresión grasa y de manera dinámica también con la aplicación del contraste paramagnético. Bueno, dentro de la clasificación de los quistes de Wozniak en la versión 2019, lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta es el realce. Es decir, el realce, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que hay la presencia de flujo sanguíneo y sigue siendo el elemento crucial para la clasificación de las masas renales quísticas. Entonces, cuando nosotros en el estudio tomográfico tenemos un aumento de aproximadamente más de 20 unidades Hounsfield en cuanto a la atenuación que pudiera presentar dentro de la masa en comparación con las imágenes obtenidas sin contraste, entonces ahí ya tenemos, digamos, sustrato para comenzar a trabajar con esta lesión a nivel renal. Y en resonancia, cuando tenemos, lo refieren en el paper, un aumento del 15% o más de la intensidad de señal en las imágenes en T1 con gadolinio en comparación con las imágenes precontraste. Entonces, cuando tenemos ese realce que de manera subjetiva nosotros podemos, digamos, definir si es más de un 15%, un 20%, ya vamos a tener, digamos, la definición para saber en qué protocolo vamos a establecer o encarar el abordaje de esa imagen. La aplicación de la clasificación de Wozniak para las masas renales, es decir, lo que vamos a evaluar es en qué momento vamos a aplicarla. Hay que tener en cuenta varios elementos que lo definimos en esta pequeña tabla. Entonces, si nosotros vamos a ver, cuando encaramos la lesión, vamos a ver la pared, los septos, el realce, y dentro de esos tres elementos principales vamos a ver obviamente los tamaños, es decir, de esos componentes. Entonces, si nosotros tenemos una imagen de comportamiento quístico de paredes bien delgadas, que en el paper lo mencionan, menos de 2 milímetros, homogéneo alrededor, tenemos un contenido homogéneo al interior de la lesión, indiscutiblemente vamos a definir como esa lesión como una clasificación 1. Dentro de la clasificación 2 vamos a tener en cuenta varios elementos. Esos elementos son no solamente la pared, sino los septos. Algunas ocasiones se habla de muchos septos, pocos septos, algunos septos. No, entonces vamos a definir si tiene pocos septos, menos de 2. Algunos entre 2 y 3 septos y muchos septos más de 4 septos. Entonces, no, digamos, el espíritu del paper no es tratar de ponerle más elementos para enredar el tema de la clasificación, sino tener, digamos, elementos para hablar un mismo idioma. Entonces, en cuanto al número de septos, ya hablamos si tiene menos de 2, si tiene 3 o si tiene más de 4. En cuanto al incremento de la atenuación en el caso de que estemos viendo el paciente con una tomografía. Entonces, si ese incremento es mayor o igual a 70 unidades Hounsfield en relación a la adquisición que se hace sin el contraste. Tenemos que ver obviamente la homogeneidad de la pared, el tamaño de la pared y si en algunas ocasiones nosotros podemos ver en esa imagen de esa masa renal algunos componentes quísticos adicionales que pueden ser sólidos, que pueden ser exofíticos o pueden estar al interior de la masa.
En cuanto a la clasificación 2F, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que la pared supere los 3 milímetros, que los septos también superen los 3 milímetros, incluso hay septos que pueden tener un mayor tamaño, que ya lo vamos a ver más adelante. Y obviamente ver también las características del realce. En la clasificación 2F es muy importante y hacen mucho énfasis en definir el número de septos, si son menos de 2, si son 3 o si son más de 4. Vuelvo e insisto en lo que dije. Ahora, no es con el objetivo de enredar un poco más la clasificación, sino de tratar de tener un mismo lenguaje para todos los radiólogos. En cuanto a las características del 3 y 4, bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo o lo vamos a ir desarrollando. En esta imagen se resume buena parte de la clasificación de Wozniak versión 2019. Entonces, aquí vemos que el protocolo de tomografía para masas renales tenemos que evaluar inicialmente si estamos viendo que las características de densidad o de realce, cuando lo vemos rápidamente el estudio, es menor de 25%. Si es menor de 25%, entonces obviamente entramos a la clasificación de Wozniak, pero si es mayor del 25%, ya no sería aplicable. Ahora, debemos tener en cuenta otros elementos, que es posible que tengamos una lesión, particularmente sobre todo para aquellas que en el paper mencionan que tienen tamaños de hasta 2,5 centímetros, es decir, si es menor, se hace un poco más complicado tratar de definir el porcentaje de ese realce. Entonces, hay que evaluar si ese realce es homogéneo en toda la lesión o si es un realce con las características de la pared, si hay engrosamiento de la pared o si no hay engrosamiento de la pared. Tener en cuenta también el tamaño de la pared y asimismo tratar de definir si o lo clasificamos en ese caso como un quiste de Wozniak 2, los cuales obviamente tanto el 1 como el 2 tienen en la mayoría de los casos un comportamiento benigno. Esos pacientes, en algunos casos, cuando no se logra caracterizar apropiadamente si hay, en cuanto al tamaño del 25%, el engrosamiento de la pared y el número de septos, la idea es que si no se logra clasificar desde el punto de vista tomográfico, se pasan a resonancia. Valga la pena mencionar que la resonancia en la actualidad obviamente nos va a dar una mejor caracterización, pero debemos tener en cuenta que se ha visto en estudios previos que pacientes que en tomografía eran clasificados como 2, en la resonancia, al ver con mayor detalle, pasamos a una clasificación 2F, incluso a clasificación 3. Entonces, por eso se hace muy importante tratar de ser lo más puntuales posible o lo más precisos para tratar de, en el estudio tomográfico, tratar de definir obviamente estas lesiones. Eso no quiere decir que si en la resonancia nosotros estamos clasificando a ese paciente como 2F o 3, vaya a terminar necesariamente en un proceso quirúrgico, pero lo que sí nos permite a nosotros como radiólogos y a la especialidad de urología es por lo menos tener un punto de partida para definir cuál va a ser el seguimiento que le vamos a hacer a ese paciente, si va a ser a 6 meses, a 1 año o a 3 años. Hay que tener en cuenta que incluso pacientes con clasificaciones 2F y 3, cuando se hace seguimiento a 3 años, hasta un 45% terminan teniendo un comportamiento invariable y terminan siendo lesiones benignas. Incluso clasificaciones 3 y 4, un 10% pueden terminar siendo benignas. Entonces hay que ser un poco precavidos con eso. Ya en la parte de tomografía para el protocolo de masas, en los que tienen menor realce en un 25%, entonces ya vamos a ver si tiene un comportamiento netamente quístico, como había mencionado ahora, la densidad que debemos ver al interior del quiste o de la masa que estamos abordando, ver que sea homogéneo, podemos establecer varios ROI y dar la clasificación obviamente si es 1, que correspondería. Si seguimos viendo la homogeneidad, el tamaño no supera los 3 milímetros, entonces estaríamos dándole clasificación 2. El punto de quiebre, y que sigue siendo controversial,
incluso para el mismo autor de la clasificación en el año 85, y que en la actualidad obviamente esta es la clasificación 2F. Pero en la 2F, vuelvo e insisto, debemos tener en cuenta el número de septos, el tamaño de esos septos, si presenta o no realce, y obviamente el tamaño de la pared. Y en esa misma medida vamos a ir definiendo si lo clasificamos como 2F, 3 o 4. Este es el mismo protocolo que se aplica, pero en resonancia. Entonces, en resonancia, básicamente lo que debemos tener en cuenta es las características del realce. En resonancia, por llamarlo de alguna forma, vamos a ver un poco más al detalle, sobre todo las características de la pared, las características de los septos y el realce, que en muchas ocasiones, y los estudios lo han demostrado, los estudios previos, es que se ve, digamos, un poco más de lo que podemos ver en la tomografía, y eso hace que incluso clasificaciones 2 o clasificaciones 2F las pasemos incluso a clasificación 3, que vuelvo e insisto, es el punto de quiebre para estos pacientes. Resumiendo un poco lo que hemos venido hablando, entonces hay que tener en cuenta, dentro de los hallazgos para esta clasificación 2019, es obviamente establecer si estamos hablando de una masa de comportamiento quístico, si estamos hablando de una masa sólida, la localización en el riñón, el tamaño de esa imagen. ¿Por qué les hablo del tamaño? Porque se ha demostrado que las lesiones que tienen menos de 2,5 centímetros cuesta un poco más tratar de hacer la clasificación de estas lesiones. Y obviamente, teniendo en cuenta estas características, definir qué tipo de clasificación de Bosniak tiene. Hay algunas recomendaciones obviamente que se dan, pero estas recomendaciones hacen mucha más referencia al seguimiento que hay que hacer de estos pacientes, y al mismo tiempo no significa que en esa zona de transición entre la 2F y la 3, o incluso entre la 2 y la 2F, pueden tener un comportamiento indolente, y no necesariamente hay que ser tan agresivos en cuanto al manejo quirúrgico que vaya a tener la urología. Y ahora vamos a hablar rápidamente de las clases 1, 2, 2F, 3 y 4 en esta clasificación de Bosniak versión 2019. Vamos a iniciar con las masas renales Bosniak 1, tanto con algunas características de ultrasonografía, tomografía y resonancia. Muy bien. En esta imagen, digamos, no tiene, entre comillas, mayor conflicto en relación a que es una tomografía con un corte axial con contraste, en donde estamos evidenciando sobre el riñón izquierdo. Esto era un paciente hombre de 65 años, una imagen o una masa que se veía homogénea, con una baja atenuación, y que el tamaño estaba establecido en 2,7 centímetros. Ahí veíamos una pared que se ve completamente lisa y que tiene un realce, digamos, homogéneo, y el tamaño de la pared era menor de 2 milímetros, y obviamente este paciente no tenía, digamos, mayor conflicto en definir que era un Bosniak 1. De todas maneras, siempre debemos evaluar el precontraste, el arterial, el portal y obviamente la fase excretora, para también ver cuál es el comportamiento que va teniendo esa imagen en el interior en su interior. Para las masas quísticas o de comportamiento quístico tipo 2, este era el caso de una mujer de 45 años. En la imagen de la derecha veíamos un corte axial en tomografía con contraste, en donde mostraba una masa renal de aproximadamente 3 centímetros y medio, que, si bien es cierto estábamos viendo una pared fina y lisa, menor de 2 milímetros, igual presentaba un realce que se ve homogéneo. Pero al interior, en tomografía, por ahí se estableció, seguramente ventaneando esta imagen, se veía que tenía un septo, y ese septo tenía un tamaño de 2 milímetros. Pero cuando esa paciente fue llevada a resonancia,
vemos cómo se ve realce sobre el septo, se veía efectivamente que tenía 2 milímetros y obviamente se veía reforzado todo ese septo, realce, el realce que se ve de la pared no es del todo homogéneo. Esa lesión para este caso mostró que no tuvo mayores cambios en un seguimiento que se hizo a 5 años y que podía tener en este caso se había evidenciado también una calcificación y desde el inicio había sido clasificada como una lesión tipo 2 de Bosnia. Este otro ejemplo era una tomografía en el corte axial en el que se veía una calcificación que requería obviamente la evaluación bajo resonancia. En la imagen de la derecha, ya en la imagen con contraste, era una lesión que tenía aproximadamente 2,6 centímetros y que en la proximidad del ilio se veía las calcificaciones, pero no se podía determinar por obviamente el tamaño y el volumen de la calcificación, tratar de determinar qué tipo de masa era. En el corte de la izquierda, en una imagen axial en resonancia en tiempo de relajación longitudinal con supresión grasa, vemos que sí se veía un tabique que realzaba y que tenía, lo refieren allí, un tamaño de 3 milímetros, que era de características irregulares. Aquí lo vemos que no es regular del todo ese septo, y este paciente se clasificó como un Bosniak clase 3, al cual se le hizo también seguimiento y no hubo cambios en 2 años. Entonces, dado que si bien es cierto, las calcificaciones pueden ocultar estructuras que no logramos ver el realce, se requiere en algunos casos específicos la realización de resonancia. Bueno, acá vamos a ver un conjunto de imágenes de pacientes que se les dio clasificación 2 de Bosnia, versión 2019. Vamos a ver 4 pacientes. En esta primera imagen es una imagen localizada sobre la periferia, la porción posterior del riñón. Este es un paciente de 43 años, un estudio sin contraste, en el que se veía una imagen que estaba bien circunscripta, bien definida, homogéneamente, pero tenía aproximadamente dentro de la densidad que se había medido con el ROI 76 unidades Hounsfield. Si bien es cierto, este paciente se le dio una clasificación de Bosnia 2, principalmente, digamos, por el realce que había presentado. Hay que tener en cuenta que las imágenes de comportamiento quístico en algunas ocasiones también pueden tener en su interior material proteináceo, como puede ser sangre, en algunas ocasiones. Esta segunda imagen es una paciente de 22 años. Este es un corte axial en tomografía sin contraste, en el que mostraba una imagen con una baja densidad de 2 unidades Hounsfield y el tamaño aproximado era de 3,2 centímetros. Entonces, son masas o son lesiones que se clasificaron tipo 2. Y bueno, aquí como otro hallazgo incidental, la presencia de un cálculo. Pero volvemos a lo mismo, ver la pared que sea bien delimitada, que no se vea con un realce importante. Y bueno, aquí no logramos ver el tamaño de la pared, pero se había establecido que tenía 2 milímetros. En esta tercera imagen es una imagen incidental en una mujer de 34 años. Es un estudio en un corte axial de tomografía con contraste, aquí ya durante la fase portal, que mostraba una masa de características homogéneas, bien definidas, que tenía una densidad de 26 unidades y que se clasificó como tipo 2.
Y esta última también es una lesión incidental, son lesiones que vemos con muchísima frecuencia, sobre todo en tamaños tan pequeños, y que no había mostrado, fue clasificada como 2 básicamente por el realce que había presentado alrededor o en la periferia. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este es el de una masa que se había evidenciado en un riñón derecho, en el que se había dado clasificación de 2. Esta era una imagen que tenía 36 unidades Hounsfield. Veíamos bien delimitada la pared y aquí se veía un discreto realce. Otro ejemplo, digamos, la misma paciente, pero ya en una fase nefrográfica, en el que veíamos cómo se había incrementado un poco el realce. Entonces, esta paciente continuaba obviamente en la clasificación 2 de Bosnia. Ya cuando se realizó la resonancia, en este plano de adquisición T1 con supresión grasa, sin contraste, esta paciente, esta adquisición se había hecho 2 años después. Entonces se vio que el comportamiento no había sido muy diferente, y por el contrario, había sido todo el borde de la pared había sido bien definido, y su contenido continuaba siendo homogéneo. Lo que ellos finalmente mencionaban ahí era que había crecido en esos 2 años 2 milímetros, en términos generales, la lesión. Bueno, vamos a entrar a hablar de la clasificación 2F, en el que estos pacientes habían sido clasificados con el tipo 2F de la versión 2019. Acá en la imagen de la derecha lo que estamos viendo es un corte axial en tomografía con contraste, en donde el que se evidenciaba una imagen de aspecto, o por lo menos una masa de aspecto quístico que había medido 3 centímetros, y que se veían varios septos, o sea, se veían múltiples septos. Hablaban de que tenía 4 septos, había superado el número de 4 septos. Si bien es cierto, estos bordes de los septos se veían delgados, que aquí medían 1 milímetro, en algunas zonas no se veían con mucha regularidad. Esta era el caso de otra paciente en el que se veía el borde externo, se veía tan homogéneo, irregular, con un septo interno que medía 3 milímetros. Lo curioso de estos pacientes fue que durante el seguimiento que se hizo a 5 años, el diagnóstico fue de un quiste benigno, es decir, nunca tuvo un comportamiento agresivo, a pesar de que dentro de las características daba para hacer una clasificación 2F. ¿Por qué 2F? Por el número de septos, por las características de la pared, por el grosor de la pared y por el realce. Entonces, esos 4 elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, las masas quísticas de Bosnia 2F hay que tener en cuenta que presentan una pared que realza, que puede ser engrosada de más de 3 milímetros. Puede tener obviamente uno o más tabiques que pueden o no realzar. Siempre hay que tener en cuenta el tamaño de los tabiques que superen los 3 o 4 milímetros, y ver el realce que pueden presentar esos pacientes. Este es otro ejemplo en resonancia de este paciente se le hizo, es un paciente de 46 años que se había evidenciado una masa renal derecha, que se había dado una clasificación 2F. Finalmente, el paciente se hizo una nefrectomía parcial, porque en el estudio que se hizo histológico resultó ser un carcinoma de células renales. Aquí vemos el plano de adquisición de resonancia en T1 con supresión grasa sin contraste, en el que se veía una lesión que medía aproximadamente 1.3 centímetros sobre el polo, en la región interpolar del riñón derecho, y que se veía heterogéneamente hipertensa.
hiperdensa, perdón. Esta misma es la misma imagen que se había hecho un seguimiento 17 meses después. Y acá en esta imagen, en un T1 con supresión grasa, en el que se veía en la fase de contraste, en la fase nefrográfica, no mostraba realce interno. Bueno, ya la clasificación 3, acá tenemos un ejemplo de una imagen circunscrita sobre el grupo pilocalicial anterior, que medía 2,1 centímetros. Este era el ejemplo del que también habíamos hablado hace un rato, que se había mencionado, en el que se veía al interior tabiques gruesos que realzaban y que medían 5 milímetros. Acá tenemos una segunda imagen en un plano de adquisición de T1 con supresión grasa, en el que se veía una imagen que medía aproximadamente 3 centímetros, pero veíamos una pared con un realce heterogéneo y que medía 7 milímetros. Esta paciente, a la biopsia, terminó siendo un carcinoma de células renales. En esta imagen vemos la imagen de comportamiento quístico con los septos internos y con irregularidad en la pared. Entonces eso es un elemento que hay que tener en cuenta, la irregularidad en la pared. Esta imagen lo que nos está pretendiendo mostrar es el engrosamiento de la pared de 2 milímetros y el realce que se ve en esta región entre hora 1 y 5. Eso fue un paciente que también se clasificó como quiste de Bosnia 3, versión 2019, y terminó siendo también un carcinoma de células renales. Bueno, este es otro ejemplo en el que esta imagen siempre, ellos hablan en el paper de que esas imágenes que son menores de 2,5 centímetros siempre van a representar un reto, sobre todo en tomografía, para tratar de definir la clasificación. Este no sé, interno, un ejemplo, o que pintaba una imagen de comportamiento quístico, la masa medía 13 centímetros y medio, y que ha presentado un nódulo de 4 milímetros, que se manifestaba como una, digamos, como una protuberancia focal sobre esa imagen quística. Este paciente terminó siendo, dentro del estudio de biopsia, un carcinoma de células renales. Aquí tenemos otro paciente, en el que es una mujer de 44 años, que también terminó siendo el estudio de la biopsia un carcinoma de células renales. Aquí vemos la imagen, un poco se pierde aquí el plano de clivaje, pero vemos el septo que tenía era mayor de 4 milímetros. Este es otro ejemplo de una masa de 2,7 centímetros que evidenciaba una imagen nodular circunscrita sobre la lesión, digamos, la lesión más grande de comportamiento quístico, y que presentaba obviamente un contenido heterogéneo y con realce en su interior. También fue un caso que fue diagnosticado como carcinoma de células renales. Y esta última imagen, en el que se evidencia un septo en la parte externa de la pared que realzaba y con un tamaño de 6 milímetros. En conclusión, esta revisión de Bosnia en 2019, que valga la pena, digamos, acotar,
como lo mencioné al inicio, en el año 2012 y en el año 2014, el mismo doctor Morton Bosnia ha sido partícipe de todas estas revisiones. Y es él mismo quien en el año 2014 habla de que hay que tener en cuenta de que ha habido una progresión en cuanto a la caracterización de todas estas masas renales. ¿Por qué? Porque los métodos diagnósticos han ido mejorando. Entonces, él mismo manifestaba que si bien es cierto, había unas áreas de incertidumbre, a él le parecía de igual manera muy importante tratar de que estas áreas de incertidumbre se definieran con conceptos puntuales en cuanto al lenguaje que debemos hablar los médicos radiólogos para poder tener, digamos, una mejor caracterización de las lesiones y emitir un informe mucho más preciso para el manejo de estos pacientes. Finalmente, se habla de que hacen falta algunos estudios para hacer una proyección de cómo es el comportamiento de estas imágenes, que en algunos casos terminan siendo malignas, terminan con los procedimientos quirúrgicos, pero también hay que tener en cuenta que hay algunas que tienen un comportamiento benigno incluso a través del tiempo. Muchas gracias.